¿Qué tal? Qué gusto que sigamos adelante con nuestra serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy estamos en la meditación número 14. Corresponde al día martes y los textos son Marcos 1, 1 al 8 y Éxodo 23, versículo número 20. Todos sean muy bienvenidos. Yo soy Rafael Pola. Muy bien, estamos ya en la meditación que corresponde a este martes. Y seguimos con el Bautista. Creo que esta imagen, que puede ser muy disruptiva, muy contrastante, nos ayuda a tener en visión visualmente la imagen de un profeta. Es totalmente alternativa a la cultura dominante en el tiempo de Israel, también como en el tiempo presente. Su vestimenta, su alimentación, y eso nos ayuda a tratar de salir de nuestra normalidad, lo que ya hemos normalizado respecto a lo que es un profeta. Y aquí tenemos una imagen que por lo menos resulta muy evocadora, muy interesante, que nos lleva a la reflexión. Pero los que estuvieron aquí en Cancún el pasado domingo tuvieron la bendición de escuchar un mensaje bastante amplio, claro, profundo sobre el Bautista en Marcos. Así que hoy continuaremos porque nos corresponde esa lectura al día de hoy. Y estamos justamente en el mismo texto de Marcos capítulo 1. Vamos al texto bíblico, Marcos capítulo 1, verso 1. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito: Mira, envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba: pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Cuando leo esta historia y recuerdo mi adolescencia, sin duda que hay una consonancia, porque mi crecimiento adolescente fue una época en donde había estilos de vida alternativos. En los 60, por allá, en esas fechas, surgió un movimiento llamado hippie, los hippies, especialmente en California, y su vestimenta era muy característica. Esos movimientos después tuvieron una derivación, un grupo que venía de ese origen, que conoció el Evangelio y que mantuvieron un estilo de vida muy alternativo, pero ya habiendo encontrado en Jesús la respuesta para sus preguntas y sus inquietudes. Así que fue una época en donde esta imagen era muy atractiva para jovencitos como yo, pero con el paso de los años y en el camino del ministerio nos fuimos adecuando a una cultura muy distinta, en donde el domingo implicaba traje, camisa de cuello duro, corbata, zapatos de vestir, y aunque éramos jovencitos, comenzamos a tener una cierta instrucción respecto a la importancia de un atuendo que fuese lo más cercano a lo que se veía correcto. Bueno,
Los miércoles de estudio bíblico, llegando de la universidad, pues el pantalón de mezclilla, ajado, a veces algunas sandalias, mi morralito, la playera, el pelo largo. Pero el domingo, pues sí, el traje, la corbata, después ya como pastor, durante muchos años tuvimos ese atuendo de que incluso, fíjense, las cosas que uno aprende, los domingos de cena del Señor era estricto, el traje negro, oscuro, si no negro, por lo menos oscuro, un blues oscuro, camisa blanca, una corbata apropiada, ni una camisa de color, mucho menos con algún diseño. En fin, es parte de la experiencia que uno ha tenido en su vida cristiana, pero es muy importante mantener siempre presente este elemento tan disruptivo, tan cuestionador de la profecía, porque sin duda que con el paso de los años la fe va encontrando causas para hacerse institución, doctrinas, creencias, rituales, formas, instituciones, edificios, formas, música, que van dándole un sentido muy fijo en el tiempo, ¿no? Como que esa es la manera correcta. Sin embargo, Dios siempre se mueve de manera sobrenatural y soberana y va generando cambios que a veces nos toman desprevenidos, inadvertidos, y a veces nos cuestionan mucho y nos molestan, como el cambio de vestimenta, el cambio de mobiliario, el cambio de música, el cambio de enfoque de la predicación, pero así es la historia y el desarrollo y el devenir del pueblo de Dios. Lo que nunca perdemos de vista es lo que dice Marcos 1, y aquí tomamos Marcos 1. Este es el Evangelio de Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, las buenas nuevas. Y todo lo que viene después en Marcos no es más que la explicación, la explicitación, el poner en términos de historia este gran anuncio. Y esto es lo que hay que mantener siempre presente, el anuncio de las buenas nuevas de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías de Israel. Claro que esta esencia de la esencia, la quinta esencia, después se complementa con muchas cosas más para poder vivir como seguidores de Jesús en este mundo en el que hoy vivimos y en el que vivieron ayer también los discípulos de Jesucristo. Las diferencias de este texto de Marcos con Mateo son manifiestas. Marcos, en general, es un evangelio más breve, tiene menos palabras y más enfoque en las acciones. No menciona, en este caso, en este párrafo, lo que vimos con Mateo. No menciona a los líderes fariseos y saduceos, no se refiere a Jesús como el juez escatológico, aquel juez que vendrá a poner el hacha y a levantar la cosecha, ni hace mención al reino de Dios, que Mateo sí menciona en el texto que es su texto paralelo. Pero aquí hay algo muy rico, que es en el que mantenemos nuestra atención hoy. Marcos inicia con una frase que lo marca todo, como decía yo hace un segundo. Las buenas noticias acerca de Jesús el Mesías, Hijo de Dios. E incorpora una cita del profeta Isaías relacionada con Juan. Y vean lo importante. Marcos sabe muy bien que este anuncio no es algo que surge en ese momento de la historia, sino que está totalmente vinculado con el anuncio del antiguo pacto hacia el tiempo mesiánico. Cita una profecía de Isaías que se relaciona con Juan. Una voz de vanguardia es Juan, que va preparando el camino para las huellas del Señor. Dios en Jesús caminando en las arenas del desierto del Jordán maravilloso. Y desde este verso hay una respuesta muy clara a lo que es la idea central de toda esta serie, sobre aquel a quien seguimos. Y Marcos recupera dos cosas que nos deja desde el verso 1. Él es el Señor y Él es Dios mismo. La palabra el Señor justamente lo vincula con el Antiguo Testamento
con Yahvé y con el significado que éste tiene en el pueblo de Israel. Juan tiene la misión de ser la voz de vanguardia, una voz que se deje escuchar, no en la ciudad, no en el templo, en el desierto, a donde la población de Jerusalén acude para ser confrontados con la necesidad de arrepentimiento y bautizarse. Es lo preparatorio, un bautismo de preparación. Es como en un libro, un prólogo o una introducción de las que va a dar cuenta el autor en todo el texto y que está centrado en las buenas noticias. El prólogo va a definir lo que viene. Alguien que viene y es mayor en poder y mayor en dignidad que Juan, y cuya tarea será, aquí específicamente Marcos lo menciona, bautizar con el Espíritu Santo en lugar de agua. Cuando dice en lugar de agua, sabemos que la Iglesia cristiana mantuvo el bautismo en agua, pero tuvo un significado distinto con Jesús, justamente a la luz del bautismo en el Espíritu. Así que tenemos aquí ya una segunda pista a nuestra serie sobre aquel a quien seguimos. Y aquel a quien seguimos cumple con la frase, el que bautiza con el Espíritu Santo. Y en el contexto de Marcos, esta expresión representa el paso, la transición de un ritual de purificación externa, como el que practicaban algunos grupos judíos, a una transformación espiritual profunda y definitiva. Mientras que el bautismo de Juan en agua era una señal que simbolizaba su arrepentimiento y su preparación, el bautismo de Jesús en el Espíritu implica una inmersión total en la presencia misma de Dios, en el Señor. Somos sumergidos en el Señor. Para el lector de Marcos, esto significa que Jesús no solo es un gran maestro, no solo es también un profeta, sino es quien posee y distribuye el poder divino que los profetas antiguos prometieron para el final de los tiempos. Esta dimensión mesiánica está unida con la dimensión del Espíritu, aquel que ha de marcar los últimos tiempos. Es el anuncio de una nueva era donde las relaciones con Dios no se van a basar en ritos legales, sino en una fuerza vital interna, el neuma, que capacita al creyente para una vida nueva, dándole autoridad sobre el mal y una identidad renovada como parte del reino de Dios. Así que cuidado cuando olvidamos este fermento vital, este movimiento del Espíritu, esta vida en Dios y comenzamos a focalizarnos en los rituales, las formas, las tradiciones, las costumbres. Ahora vamos al Éxodo, Éxodo 20. El verso 20 de Éxodo dice, mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Con el decálogo, lo que Moisés recibió en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, pero además, con todo lo que llamamos las leyes de la alianza en su mano, Israel está listo para continuar su viaje hacia la tierra prometida. Hay también una dimensión de destino, de final. Deberá seguir dejando sus huellas en las arenas del desierto. Habrá de caminar todavía en el desierto. Un desafío. El desierto siempre es un desafío, sin duda. Pero este trayecto, por amenazante que pudiera ser, no es razón para que el pueblo camine con temor. ¿Por qué? Dios les está garantizando el acompañamiento de un ángel protector que los conduzca al lugar que se ha preparado para ellos. Y esto le da una dimensión tan especial
a nuestro acompañamiento pastoral como iglesia local, como congregación, como familia local, porque enfrentamos también en el trayecto, en nuestros desiertos, circunstancias adversas, amenazantes, preocupantes. En el camino del desierto, los judíos se enfermaban, tenían conflictos, tenían luchas, escasez, demandas. Dios les prometió un ángel que los acompañaría y les daría dirección. Cuando hablamos ya en nuestro contexto, también sabemos que no estamos exentos al sufrimiento, pero igual, la respuesta de aquel amigo mío, pastor, a sus, a congregantes, vale la pena recordarla. No tendré siempre una respuesta para ti cuando te preguntes, ¿por qué me pasa esto? Pero sí te puedo decir algo, siempre voy a estar contigo. Esto expresa lo que estamos leyendo ahora. El Señor pone un ángel para que cuide, número uno, y para que dirija. Así que en todo momento de conflicto, de lucha, de enfermedad, de prueba, ten la seguridad de el cuidado de Dios, pero muy importante, busca siempre la dirección de Dios. Es Él mismo quien acompaña y conduce. Este es el lenguaje del que Marcos es un eco. Dios se hace presente ahora en las arenas del desierto del Jordán para llevar a su pueblo, en este caso, los que han recibido el testimonio de Juan y creen en Jesús, al lugar de la promesa. Él mismo es el lugar de la promesa porque Él es encarnada la presencia de Dios. Un ángel, dice el Éxodo, el ángel de Jehová, entiende Israel, la manifestación propia de Dios y Jesús como la encarnación y revelación de Dios es quien acompaña, cuida y guía. Es a Él, por ello, a quien seguimos. Esto tiene una implicación práctica que vale la pena ahora subrayar. Cuando Marcos da testimonio de lo que Juan ha dicho como Jesús, el Mesías de Israel, el Hijo de Dios, el Señor, eso tiene un significado que también implica, no hay nadie más a quien necesites acudir. El Señor te es suficiente. Sobre eso hablaremos un poco más en detalle el próximo domingo en nuestra siguiente clase de nuestro curso sobre nuestras creencias y que tiene que ver con la autoridad de Cristo. Creo que vale la pena que no te la pierdas. Ahora quiero ir terminando dejándoles una frase memorable. Esta es de un gran teólogo de la Iglesia, Tomás de Aquino, y dice, el bautismo de Juan no era sino en el cuerpo, pero el bautismo de Cristo es en el Espíritu. Concluyamos con este espacio para que reflexionemos y determinemos una acción a seguir para este día o para la semana. Sabemos que Dios, su manera de obrar es nunca forzar la puerta de nuestro corazón para entrar. Jesús tiene una tarea que cumplir, llenarnos con el Espíritu Santo, pero Él nunca lo hará de manera forzada. Tú necesitas abrir la puerta de tu corazón para que Jesús cumpla su misión en tu vida, ser lleno con su Espíritu. No es una segunda acción de Jesús. Primero llega a tu vida y luego te bautiza. La entrada de Jesús a tu vida es justamente el bautismo en el Espíritu. Pero el Señor espera que seamos nosotros mismos, en este caso tú, que me escuchas, quien te decidas a abrir la puerta. Es decir, al abrir la puerta, de acuerdo a lo que hemos considerado hoy, estamos preparando el camino. Cuando abro la puerta, bajo todas las defensas que le ponemos al Señor. A la vez, estamos dispuestos a usar la escoba para remover los escombros que hay en nuestra vida.
y que estorban. Tú sabes que en tu vida estorba que el Espíritu se manifieste en plenitud en tu corazón. Y la tarea de abrir la puerta es también emparejar el camino para que pueda dejar sus huellas claramente en la arena de nuestra vida y Él pueda transitar con entera libertad en nuestro corazón. Él puede pasar por encima de tanto escombro haya regado, sin duda. Pero Juan dice, aplanen el camino, aplanen su vida, quiten los escombros, todo eso que estorba y que tiene que ver a veces, hermanos queridos, con estos grandes defectos de carácter, como pueden ser la pereza, el orgullo y las diferentes formas en que nuestro carácter puede tener las señales de las heridas que Jesús viene a sanar. El mismo Bautista, Juan, dirá más adelante, es mi tiempo para que yo me haga pequeñito y entonces para que Jesús crezca y todo lo llene. Esta es la enseñanza de la palabra el día de hoy. Espero que te sea de bendición. Y por aquí nos encontramos mañana miércoles 18 de febrero. Fíjense qué bonito es justamente el día en que mi mamá cumplía años. Ahora los cumple en el cielo, pero sea su cumpleaños el 18 de febrero. Les envío un abrazo muy cariñoso, que el Señor le bendiga muy, muy ricamente.